Gracias, señor presidente. En primer lugar, permítame que aproveche mi presencia en la tribuna para dar las gracias a la felicitación que me transmitieron en persona algunos diputados por el ascenso del Deportivo de A Coruña. Felicitación que estoy convencido que la semana que viene será extensiva por el ascenso del Real Club Celta de Vigo. Pero dicho esto, señorías, voy a hablar de cuestiones enormemente serias. Voy a hablar de cuestiones enormemente serias, señorías, porque en las últimas semanas una noticia provocó un fuerte impacto social. El mismo Gobierno que decretaba recortes de 10.000 millones de euros en educación y sanidad, anunciaba que se destinarían 15.000 millones de euros para sanear con recursos públicos, con recursos de todos, la banca privada. Una cantidad que se ha visto totalmente desbordada por los últimos acontecimientos. Simplemente tapar el agujero de Bankia costará 23.500 millones de euros. 4 billones con B de las antiguas pesetas. Una cantidad equivalente al 2,3% del Producto Interior Bruto español. Más de 2 veces el presupuesto de la Xunta de Galicia. Una cantidad equivalente, señorías, a 500 euros por habitante, a 1.500 euros por hogar. Todo ello, además, sin que se diriman ni responsabilidades políticas ni responsabilidades de índole legal. Y sin que el presidente del Gobierno se digne a comparecer ante esta Cámara para explicar la situación después de las continuas contradicciones en las que ha incurrido el Gobierno en los últimos días. Señorías, desde el inicio de la crisis, los Gobiernos han aprobado hasta 6 decretos para la reestructuración del sector financiero. En este mismo Pleno, el Congreso se pronunciará sobre la segunda reforma financiera del Gobierno Rajoy. En todo este periodo, el Estado español ha inyectado, a través de avales, garantías, ayudas y otros mecanismos, más de 118.000 millones de euros en la banca privada, aproximadamente el 15% del Producto Interior Bruto del Estado español, más de 2 veces el Producto Interior Bruto de Galicia. Y mientras tanto, señorías, ¿qué han obtenido a cambio los ciudadanos? Absolutamente nada. Ese dinero tan solo ha servido para repercutir en el conjunto de la sociedad las pérdidas de los bancos. El dinero no ha ido al tejido productivo. El dinero ha ido a pagar deudas y a especular con bonos del Tesoro. Señorías, este es el resultado de una reestructuración del sector financiero que no ataca a ninguna de las causas que han provocado la crisis del sector. En primer lugar, su falta de regulación, la ausencia de una tutela pública efectiva que evitase su orientación hacia actividades especulativas sin relación con la economía real. En segundo lugar, su excesiva concentración, que provocó que los problemas de algunas entidades contaminasen al conjunto de la economía. Incluso la crisis de muchas cajas de ahorro no se debió precisamente a un control público excesivo, como algunos se empeñan en manifestar. Los problemas de las cajas de ahorro han tenido su origen en la homologación de su modelo de negocio al de los grandes bancos privados, alejándose de sus fines fundacionales, de su vocación social y territorial. Y ha tenido también que ver con su instrumentalización partidista y con la actuación irresponsable de directivos que hicieron de algunas de estas entidades su finca particular. Todo lo contrario, por lo tanto, de un control público que vele porque la actividad financiera esté orientada a satisfacer el interés general, algo total y absolutamente compatible con una gestión rigurosa y profesional de las entidades. Señorías, la política de ayudas a la banca, a través de avales, garantías o aportaciones directas, se está revelando totalmente insuficiente para resolver el problema. Lo que se presenta como nacionalizaciones, la intervención por parte del Estado de algunas entidades, no consiste en otra cosa que el uso del Estado como enfermería del sector privado,
para sanear con recursos de todos las entidades financieras y devolverlas, vendiéndolas a precio de saldo al sector privado. Una estrategia consistente, en definitiva, en socializar pérdidas y privatizar beneficios. Una estrategia que conduce a la total privatización, bancarización y concentración del sector, a la instauración de un auténtico oligopolio financiero en el Estado español. Una concentración que introducirá mayores riesgos en el sistema, reducirá la competencia y con ello las posibilidades de acceso a la financiación e incluso expulsará a amplios sectores de la sociedad del acceso a los servicios financieros más básicos. Por eso, señorías, consideramos necesario un cambio de estrategia. Se deben depurar las responsabilidades y para eso se debe de crear en esta misma Cámara una comisión de investigación. La aportación de recursos públicos a la banca debe de conllevar la adquisición de derechos políticos sobre los bancos, que asegure un estricto control sobre el destino de esos recursos para que contribuyan a restaurar los flujos de crédito. Y en el caso de las entidades intervenidas, esta intervención debe de conllevar su definitiva nacionalización para transformarlas en bancos públicos. Por lo tanto, con esta proposición de ley, señorías, queremos abrir una vía compatible con otras para hacer posible la creación de una banca pública. Y en el caso concreto de Galicia, para hacer posible que el banco resultante de nuestras cajas de ahorro, actualmente intervenido por el FROP, se transforme en un banco público gallego, posibilitando la adquisición de la entidad en un plazo razonable de tiempo por parte de la Xunta de Galicia. La presente proposición pretende, por lo tanto, posibilitar que las distintas administraciones que deseen contribuir a mantener instrumentos financieros propios con el fin de influir en la gestión del ahorro y la canalización del crédito hacia sus sectores productivos estratégicos, puedan destinar recursos para la recapitalización de las cajas de ahorro, modificando para ello los plazos y condiciones que se establecen en la actualidad. Para ello, se propone que la representación del FROP en los órganos de dirección y administración de las entidades intervenidas sea proporcional a su participación en el capital. Se propone que esa representación, en el caso de entidades financieras con presencia de cajas de ahorro en su capital, sea ejercida por las comunidades autónomas, de acuerdo con los criterios de subsidiariedad y territorialidad, y que se amplíen las opciones de enajenación posterior de las aportaciones efectuadas por el FROP, admitiendo la suscripción de los títulos desinvertidos por parte de las instituciones públicas asentadas en su territorio, sin costes financieros adicionales y con una extensión del plazo, dadas las actuales circunstancias financieras. Señorías, el BNG, por lo tanto, cree necesario apostar por una banca pública con vocación de permanencia. No un banco público, como el que ahora sugiere el señor de Guindos, concebido tan solo como un instrumento para socializar las pérdidas producidas por el sector y devolverlo al mercado cuando se den las condiciones más favorables. Y esa presencia del sector público en la banca debe de conllevar también la existencia de una banca pública con vinculación territorial, para evitar los desequilibrios que provocaría la absoluta centralización del sistema financiero. En su momento advertimos que con el decreto que instituyó el FROP se iniciaba una reordenación que vaciaba de hecho las competencias autonómicas y conducía a una mayor centralización. Las consecuencias ya las conocemos. Tras los sucesivos procesos de fusión, en la capital del Estado ya se decide lo que se hace con el 65% del ahorro y crédito existente en todo el territorio del Estado español. Para Galicia, la pérdida de sus instituciones financieras significaría dar un golpe de gracia a su economía, pues no hay país que pueda financiar su economía productiva si carece de estos instrumentos. Para Galicia significaría perder el control de un activo de más de 75.000 millones de euros,
de un patrimonio neto consolidado de 1.715 millones, del destino del ahorro de cerca de 3 millones de clientes y ver amenazada la continuidad de una obra social que en 2010 sustentó una inversión de 86 millones de euros. Contar con instituciones financieras propias es un instrumento necesario para evitar el expolio de nuestro ahorro, para asegurar que el ahorro de los gallegos se invierta en Galicia y contribuya al desarrollo de nuestro país. Contar con un banco público gallego significa dotar de más posibilidades de financiación a nuestro tejido productivo, a nuestras pymes y a nuestros autónomos. Señorías, aquellos cuyo dogmatismo ultraliberal les lleva a considerar que la banca pública es una antigualla, que no es ni moderna ni occidental, como manifestó el señor Feijóo para descalificar la propuesta del BNG, deben de saber que la banca pública es una realidad fecunda en Europa y en el mundo. El 21,7% de los activos del sistema financiero europeo están en manos de bancos con una participación pública superior al 20% de su capital. Existen entidades financieras públicas en 32 países de Europa. En la Alemania de la señora Merkel, señorías, el S-Group, formado por 400 cajas de ahorro de carácter estrictamente público, es líder tanto en la captación de depósitos como en la concesión de crédito y es el principal financiador de la potente pequeña y mediana industria de este país. Estas entidades están sujetas a la legislación de cada länder, que como norma general estipula, y leo textualmente, que deben de servir al interés público de su región, incentivando el ahorro y atendiendo a la demanda de crédito y a las necesidades financieras de los trabajadores, de las pymes y los respectivos entes públicos de las regiones. Pero es más, señores del Grupo Popular, deben de saber que Dakota del Norte se dotó de un banco público estatal y el éxito de esta experiencia ha provocado que otros 14 estados de la Unión, otros 14 estados de Estados Unidos de América, estén estudiando la posibilidad de dotarse de instrumentos similares. Allí donde existe banca pública se constata su impacto positivo sobre la economía y los sectores productivos. Allí donde existe banca pública existe un fuerte tejido industrial, mientras que son excepcionales los casos donde existe una fuerte presencia del sector industrial sin el apoyo de este instrumento. Y es que la existencia de banca pública sirve para contrarrestar los circuitos financieros especulativos, la economía de casino que provocó esta crisis. Sirve para contribuir a crear un sector financiero más vinculado a la economía productiva, por lo tanto a las necesidades de la economía real. Por eso, señores del Partido Popular, señores del Grupo Popular, les pido que no sean ustedes más papistas que el Papa, que no sean esclavos de su dogmatismo. No cierren una puerta por apriorismos ideológicos a un instrumento necesario para atacar las verdaderas causas de la crisis en el sector financiero y para contribuir a la reactivación de la economía y la salida de la crisis. Y señores del Partido Popular de Galicia, señores diputados del Partido Popular elegidos por las circunscripciones electorales de Galicia, no se opongan a la única vía real que tiene Galicia para preservar sus entidades de ahorro. No se opongan, en definitiva, a la única vía que tiene Galicia para evitar que nuestro ahorro también emigre. Por eso pedimos el apoyo a esta proposición. Muchas gracias.